Hola, bienvenidos a Superfood Pills, 15 minutos para compartir un mensaje saludable. Como ya les adelanté en el episodio pasado, empezamos con este segmento dentro del podcast donde vamos a centrarnos en hablar sobre nutrición, sobre bienestar y vida plena. Entonces, entre otros temas, todo aquello que podríamos hacer o asimilar para mejorar nuestra vida cada día. De hecho, he hecho en el episodio pasado les expliqué que en lo posible voy a tratar de que este segmento se pueda dar cada semana, de forma que podamos animarles a practicar siempre algo nuevo y cambiar la percepción que tienen sobre las cosas y generarles una nueva actitud. De hecho, también creo este segmento porque me di cuenta que las personas que nos escuchan, de hecho lo hacen en su mayoría por la curiosidad que tienen de conocer algunos alimentos, pero otras también lo hacen porque quieren cambiar, generar nuevos hábitos y de manera complementaria están interesados en muchos temas asociados a bienestar. Y bueno, hablando de bienestar, no hay mejor persona con quien hablar de este tema que con Aniel Fitness Life. Ella nos va a acompañar siempre que pueda en este segmento, así que bueno, a ella ya la conocen, la tuvimos en el primer episodio y espero poder tenerla cada vez de manera recurrente en Superfood Pills. Así que nada, Ani, bienvenida. Que déjame decirte, en este ámbito de nutrición hay un montón y siento que con esta plataforma igual vamos a poder llegar a más personas, ¿no? Y poder derribar estos mitos que hay que son necesarios que de una vez derribemos. Exactamente. Bueno, entonces hablemos de un tema por el cual ando desesperadísimo y con muchas ganas de hablar. Cuéntame, Y estoy cuéntame. seguro que a ti también te va a interesar. Y es el miedo a los carbohidratos. Que de hecho es muy común Sí, hoy en día, ¿no? Tanto tú y yo que vivimos rodeados de una comunidad fitness y escuchamos todo el tiempo frases como, olvídate de los carbos, ¿no? Cero carbos, solo consume proteína. Y esto creo que ha generado, la sí, ha generado, carbofobia. de hecho eso iba a Sí. mencionar, ¿no? Como un nuevo término llamado carbofobia. Entonces, cuéntame, Ani, por qué surge este miedo, ¿no? ¿O a qué crees que se deba este miedo? Tú que en tu experiencia has atendido personas, has estado muy en contacto con pacientes. Claro. Sí, de hecho, cuando tú me propusiste hablar de este tema hace un tiempo, yo dije, en realidad, qué buen tema para empezar a hablar este podcast, porque de hecho es un mito que actualmente sigue vigente y que tenemos que tratar de combatir, ¿no? Yo creo que antes de hablar de por qué surge este miedo, yo creo que es importante aclarar a las personas, ¿no? ¿Qué son los Exactamente. carbohidratos y qué tan necesarios son para nuestra salud y qué ocasiona restringirlos, ¿no? Acá hemos venido a aprender y de hecho yo voy a tratar de hacerlo en un lenguaje no amigable para que lo puedan entender. Básicamente los carbohidratos son un nutriente que es considerado energético porque nos aportan energía, ¿no? Entonces es como nuestra principal fuente de combustible, además que va a participar en el funcionamiento de nuestros órganos, tejidos, células, ¿no? Entonces, en general, todos los macro y micronutrientes van a tener funciones imprescindibles en nuestro organismo, ¿no? Y eliminarlos o quitarlos de nuestra alimentación puede causar alteraciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puede ocasionar restringir así de un momento a otro los carbohidratos o eliminarlos? La mayoría de carbohidratos que consumimos tienen fibra. Entonces, al momento de eliminar los carbohidratos, nuestra dieta va a carecer en fibra, que de hecho es súper importante para nosotros poder prevenir el estreñimiento, para mejorar nuestra microbiota intestinal, que de hecho es un tema que me parece interesante que más adelante lo De podemos acuerdo. hablar. Los carbohidratos, por ejemplo, también aportan, como te digo, no, la fibra es importante, como te dije, porque hace que nuestra digestión sea más lenta y nos sentamos un poquito más saciados, ¿no? Entonces, por ese lado, restringirlos puede causar alteraciones. Ahora, también si los eliminamos, puede reflejarse esto en nuestros niveles de energía. Nos sentimos más cansados, baja nuestro Claro, los rendimiento, carbohidratos ¿no? Nos están sentimos asociados como por con ahí. justamente esto, ¿no? Con la energía y de hecho incluso Exacto. se habla mucho de que los necesitamos para que, digamos, podamos hacer actividades o, digamos, de tipo físicas, ¿no? Que podamos estar más activos, porque es justamente Tal eso cual. de donde Ujú. sacamos, ¿no? La energía. Exacto. Y esto tiene que ver directamente con el tema del cerebro, porque nuestro cerebro es glucodependiente. ¿Qué quiere decir? Que depende exclusivamente de la glucosa, ¿no? Se dice que por ahí nuestro cerebro necesita 130 gramos de glucosa para mantenerse estable. Entonces, ¿qué pasa si los eliminamos de nuestra alimentación? Hay cansancio mental, hay irritabilidad, hay cambios de humor.
que es un súper, digamos, todo se relaciona, porque igual, digamos, consumir carbohidratos hace que nuestros niveles de serotonina, que es una hormona que te da tranquilidad, un estado de ánimo positivo, hace que eso también como que Descompense, desregule ¿no? y descompensa, exacto. Entonces hay mayor cambios de humor. De hecho, has visto a personas que, por ejemplo, sacan los carbohidratos de su alimentación y se sienten mal, cambios de humor, dolor de Esa podría ser cabeza. una Es algo consecuencia, ¿no? súper, súper Digamos, de común. retirar los carbohidratos. Lo Exacto. vemos en los competidores de, digamos, de culturismo, que en el último tramo de su, digamos, de su preparación, previo a la competencia, lo Lo restringen restringen, y tienen que claro. luchar, batallar con su cerebro para digamos, no frustrarse, no caer Exacto. digamos, en un mal estado, ¿no? Anímico, sobre todo. Y yo quería, Exacto. Es mucho poder mental, exacto. ¿no? Yo En quería ese sentido. preguntarte algo que Ujú. de hecho tiene que ver mucho en relación con este tema, que es que no podemos hablar de carbohidratos como un todo, ¿no? Porque entiendo que hay familias dentro de los Ujú. carbohidratos o hay tipos de carbohidratos. Entonces, explícame un Ujú. poco más sobre esto. Creo que por ahí las palabras clave son Ujú. simple y complejo. Sí, tal cual. Sí. Bueno, yo creo que sí, para hablar de carbohidratos es necesario poder clasificarlos porque hay tipos de carbohidratos, ¿no? Que al final terminan convirtiéndose en glucosa, pero el impacto en nuestro cuerpo va a ser como diferente, ¿no? La clasificación básicamente de los carbohidratos se ve digamos, por estructuras, ¿no? Tenemos carbohidratos de unidades pequeñas, por ejemplo, de una unidad, como es la fructosa, donde están las frutas, o la glucosa. Luego tenemos a las de 2 unidades, que son los disacáridos, que ahí encontramos a la lactosa, que en los productos lácteos, y la sacarosa, que es básicamente el azúcar. Estos dos grupos de unidades chiquitas son las que se llaman carbohidratos simples, que básicamente, digamos, su característica principal es que son de rápida Ujú. absorción. Por ejemplo, no sé, te comes un chupete, eso se va a digerir al Rapidísimo. toque, ¿entiendes? Y luego tenemos los, digamos, carbohidratos de 3 a 9 unidades, que son los llamados oligosacáridos. Y luego vienen los carbohidratos, digamos, más grandes, que son de 10 a 100, que son los polisacáridos. Tantos estos que te digo, los oligosacáridos como los polisacáridos, son los llamados carbohidratos complejos, que encontramos, por ejemplo, en los cereales como arroz, tubérculos, también los encontramos en la pasta, ¿no? Y acá, digamos, el principal carbohidrato son los almidones. De acuerdo. Y bueno, también tenemos a estos carbohidratos que no son almidonados, que son los fibrosos, que está dentro de los vegetales, ¿no? Las Ujú. verduras. Y digamos, en función de eso, porque en este programa no queremos decir que algo es malo y otro es bueno, ¿por qué es importante, digamos, consumir más uno que otro, ¿no? ¿Por qué deberíamos fijarnos de repente más en los complejos o que en los simples? O en todo caso, ¿cuándo los simples son útiles? ¿Cuándo más los complejos son útiles? Como para tenerlo claro, Claro. ¿no? Claro, ajá. Mira, por ejemplo, los carbohidratos complejos van a tener, al mismo hecho, porque son, digamos, ricos en fibra, van a tener un menor impacto en la insulina. Mm. Casi todos estos carbohidratos complejos van a aportar vitaminas, minerales, como te digo, fibra. Entonces, va a ocurrir una digestión más lenta, te vas a sentir más saciado. Entonces, es un grupo que sí debemos, digamos, priorizar en nuestra alimentación. Y luego tenemos este grupo de carbohidratos simples, que son los que sí tenemos que controlar, tratar de no consumirlo en mucha cantidad, por el mismo efecto que tiene de impactar directamente en la glucosa, de estimular demasiado la insulina. Entonces, sí es un grupo que debemos de saber Y hay que tener dosificar, ¿no? cuidado. Si bien no satanizamos, hay que sí Y hay que dosificar. tener cuidado especialmente si es que, digamos, como condición médica tenemos algún tipo de resistencia a la insulina o tenemos alguno de estos, digamos, Exacto. problemas que muchas veces son congénitos, ¿no? O que vamos desarrollando por el abuso, ¿no? De estos alimentos. Tal cual. Y claro, acá quiero proponer que muchos de los superfoods que tenemos en Perú y que, digamos, podríamos nombrar, ¿no? Por ejemplo, la papa, la mashua, muchas menestras, son justamente carbohidratos que son complejos, ¿verdad? Complejos. Exacto. Ujú, Ento- exactamente, que debemos añadir a nuestra alimentación, ¿no? Porque no solamente está el tema digamos, la fibra, sino también aportan muchas vitaminas y minerales que necesitamos, ¿no? En nuestro día a Eso día. es muy interesante porque, de hecho, si es que tomamos la posición radical de eliminar todos estos carbohidratos, nos estamos perdiendo, digamos, una gran posibilidad de incluirlos en nuestra dieta y aprovecharlos, ¿no? Eh,
tal Entonces, cual, igual quiero ir tal a un cual. tema ya que es mucho más técnico y que nos expliques cuánto comer, Ujú, ¿no? Porque ya, ok, debemos comer, a ujú, veces nos dicen que no debemos comer, ya, ok, acá nos está diciendo que sí hay que comer, pero ¿cuánto? ¿Cuánto hay que comer más o menos? ujú. De hecho, esa es una pregunta bastante recurrente en mis redes sociales. Siempre me dicen, pero ya, los carbohidratos son necesarios, pero ¿cuánto debemos consumir? Es algo que siempre preguntan. Y como todo en la nutrición, depende, ¿no? Siempre yo voy a decir depende, yo siempre voy a recomendar que vayan a un nutricionista, ¿no? Para que les haga una evaluación nutricional, porque hay que tomar en cuenta muchos factores. No podemos dar un número en general, porque depende si la persona hace actividad física, depende de los antecedentes personales, lo que decía, si tiene alguna enfermedad, si por ahí tiene diabetes, tiene alguna resistencia a la insulina, hay que ver su estilo de vida, los niveles de estrés. Es súper importante, digamos, entender que los carbohidratos dependen mucho de tus necesidades. Por ejemplo, un deportista va, digamos, necesitar quizás un poco más de carbohidrato que una persona que es físicamente activa, pero no está como 4 horas Exacto. entrenando, ¿no? Ahí va a cambiar y va a necesitar consumir más carbohidrato, ¿no? Entonces, lo que sí, digamos, podría recomendar es lo que expliqué anteriormente, ¿no? Este grupo de carbohidratos simples, reducirlo, por el mismo hecho de que, por ejemplo, un consumo muy excesivo de azúcar puede afectar tu microbiota intestinal, que está muy relacionado con tu sistema inmune baja. Entonces, sí, ¿no? Este grupo tratar de consumirlo, no tratar de consumirlo tanto, ¿no? Dosificarlo, Excelente. como mencioné Y al ahora se me inicio. viene a la mente que como estamos llegando a fiestas, y tú sabes que fiestas es precisamente un motivo para comer un poco más, entonces, ¿qué cuidados, recomendaciones les darías a las personas, digamos, en esta Navidad con relación a los carbohidratos, con relación, de hecho, a muchos otros productos que normalmente salen de consumo comercial, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco de esto. De hecho, a mí siempre me ha gustado el tema de no satanizar ningún tipo de alimentos. En realidad nosotros lo podemos incluir, pero con el tema de esto de la dosificación, ¿no? Ahora en fiestas lo que yo recomendaría es aumentar la actividad física y sí cuidarnos con el tema de no abusar, porque en la dosis, como una profesora me dijo, en la dosis está el Mm. veneno. Entonces, no, como digo, no abusar en este tipo de comidas, ¿no? Que son muy abundantes. El peruano le encantan los Sí, sobre todo el carbohidratos. panetón. Y ahora vamos a comer muchas ensaladas diversas. Muchas de ellas no son ensaladas necesariamente de Sí, verduras, sino de carbohidratos. Entonces hay que tener mucho cuidado, claro. sobre todo porque, claro, o sea, lo que hacemos es meternos mucho de esto y luego, pues, en un poco tiempo, un mes, luego estamos totalmente arrepentidos todos los siguientes meses, ¿no? Entonces, un poco para ir. Sí, bueno, no se trata tanto de arrepentirnos, ¿no? Pero sí tratar de llevar un balance, consumir más frutas, más verduras, mantenerse hidratado, no perder de vista el tema de la actividad física, que es súper De importante, acuerdo. ¿no? Y De acuerdo, dosificar. entonces, Ujú, nada, yo quiero ir cerrando, estos 15 minutos ya casi se nos han ujú. ido y quiero que de repente nos des un mensaje, porque es que ya debemos totalmente quitarnos de la cabeza ese miedo absurdo, ese miedo, digamos, visceral hacia los carbohidratos y me gustaría que invites a las personas a que empiecen a probar de manera responsable el tema de los carbohidratos. Sí, de hecho, como comentamos, los carbohidratos son un nutriente indispensable en nuestra alimentación. Lamentablemente, esta era de la tecnología nos ha traído, tiene pros y contras, ¿no? Entre sus contras es que hay mucha desinformación. Y algo que también quería comentarte es que se ha asociado siempre, digamos, el consumo de exclusivamente un nutriente a tal cosa. Por ejemplo, el consumo excesivo de carbohidratos eleva o promueve la obesidad, cuando no solamente es así, tú puedes consumir más proteína y vas a subir de peso, consumes más grasa de lo que necesitas y vas a subir de peso. Además, no hay que verlo como un factor causal, ¿no? Hay que ver en general todo el panorama, cómo está mi estilo de vida, cómo están mis niveles de estrés, si hay sedentarismo. Entonces hay que ver todo el panorama completo y no echarle la culpa a un nutriente que es tan indispensable para nuestra alimentación, ¿no? Y al final de cuentas nos aporta energía, hace que haya buen funcionamiento en el cuerpo de nuestros órganos, tejidos, ¿no?
Entonces, sí, pues es súper importante que lo incluyamos y el tema está en la Perfecto. dosificación. Entonces, nada, gracias, Ani, por ese mensaje y a todos los que nos han escuchado, que les quede bien claro, incluyamos más carbohidratos de manera responsable. No se trata de discriminar un alimento u otro. Y nada, quiero invitarlos Exactamente. a que se conecten el próximo episodio. Vamos a hablar del camu camu, así que estén bastante pendientes. Vamos a hablar de esta gran fruta. Te invito también a ti, Ani, a escucharlo. Y me gustaría que el próximo episodio de Superfood Pills podamos hablar de alimentos integrales versus alimentos no integrales. ¿Qué te parece? Sí, me parece Excelente. perfecto. De igual forma, pueden ustedes también recomendarnos qué es lo que quieren saber, ¿no? Nos dejan en los comentarios y ahí vamos a tomar en cuenta sus Excelente. opiniones para ir tocando. Excelente. Nada, gracias a todos.